Hola, aquí llega el friki. Pero bueno, os voy a contar un poquito, no quiero daros una chapa, entonces os voy a contar un poquito lo que ha sido mi evolución y así os puedo ir contando lo que hemos ido haciendo, lo que he ido haciendo en cada paso y de esa manera pues podéis ver un poco las opciones que tenéis y lo que han dicho muchos de los compañeros, ¿no? Cómo puedes ir cambiando de una cosa a otra, cómo puedes ir adaptándote y conociendo mucha gente y moviéndote, y la verdad es que yo creo que es una trayectoria muy interesante, yo he disfrutado mucho y bueno, espero que la vuestra también lo sea, pero bueno, de eso hablamos un poco después. Le he llamado de las mates a la IA pasando por varios sitios, no muchos, pero bueno. Bueno, mi nombre es Carlos Cernuda, como han dicho. He estudiado matemáticas y luego unas cuantas cosas más, comentamos después. Primeramente estudié matemáticas en Oviedo, he nacido en Oviedo, de ahí que mi euskera es demencial, pese a que mi hijo de 7 años se parte de la risa de mí cuando lo intento, entonces pues, precisamente no lo he intentado. Estudié matemáticas, me daba la sensación de que era todo súper teórico, un poco la sensación, ¿no?, de que aquí estoy estudiando teorema, ¿para qué sirve todo esto? Me decían que sí, que sirve, hombre, que sí, que no te preocupes, que vas a ver que sirve. Me costó verlo, pero bueno, lo he visto, sirve. He aprovechado y como vamos a llegar a la IA, he generado las imágenes todas con IA generativa, ¿vale? No toda la IA es generativa. De hecho, esta semana pasada he estado en una conferencia europea de inteligencia artificial 50 aniversario, ¿vale? ChatGPT tiene que 3 años, entonces bueno, tengamos en cuenta que hay muchas más cosas, ¿no?, antes. También he aprovechado y lo he hecho porque vamos a ver que hay muchos fallos en las imágenes, pese a que intenté corregirlas varias veces, entonces no todos son milagros, no todos son maravillas, y cuando uséis la IA generativa tenéis que saber cómo funciona, qué limitaciones tiene y cómo podéis aprovechar a usarla mejor. Yo calculo que mi productividad gracias a la IA generativa ha mejorado un 40% más o menos, pero no un 100%, y no le puedo dar al botón y dejar que trabaje sola. Entonces, bueno, luego comentamos, si queréis, estaré en el póster 21, podemos comentar un poco sobre eso, porque como profesor también tenemos ese problema, ¿no?, continuamente de la IA generativa. Bueno, me estoy saliendo de lo que tengo en la presentación, pero sin más. Luego, si queréis comentar sobre eso, hablamos, porque yo creo que es interesante cómo funcionan y qué limitaciones tiene, ¿vale? Aquí no se ven fallos, aunque hay algunos si lo miráis con lupa, pero bueno. De ahí, también en la Universidad de Oviedo, estudié un máster en, bueno, podía llamarse IA, aunque de aquella era analítica de datos, soft computing, podéis llamarlo como sea, en 2009, cuando no se hablaba mucho de la IA. Acabé ahí de casualidad, un profesor de estadística súper mayor, ha fallecido hace unos años, me dijo, métete en esto, que ahí hay futuro, te va a gustar, yo te conozco, sé que por ahí vas a ir bien, y la verdad es que acertó. Y bueno, fue un máster bastante intensivo, tocamos muchos palos y nos permitió saber un poco qué opciones podíamos tener, ¿no? Yo no tenía pensado hacer un doctorado en absoluto, no me convencía la investigación para nada, y en ese máster pues cambié de opinión, ¿vale? Mi idea era ser profesor de instituto y al final, pues por razones personales, no pude hacer el máster que había que hacer en su día aquel año, hice este y cambié de idea, aunque como vamos a comentar después, temporalmente solo. Vale, en ese máster, como he comentado, vimos un montón de cosas distintas, análisis de datos mezclado con matemáticas, mezclado con distintos tipos de lógica, lógica difusa, un montón de cosas, ¿vale? Orientado a industria, orientado a logística, asignaturas de diferentes tipos, muchos palos tocados, muy poquito, tener un flavor, no me sale en castellano ahora la palabra, saborear cada una de las opciones que teníamos e ir viendo cómo orientarnos, ¿vale? Luego de ahí, pues me surgió la posibilidad de pasarme a la química analítica, digamos, a análisis de datos en química analítica, y me fui a Austria, a la Universidad Johannes Kepler, a hacer un doctorado. En principio 4 años, estuve allí los 4 años, me iba a quedar otros 4 más y al final pues decidí volverme.
no a mi casa directamente, pero a mi nueva casa que es Euskadi, donde estoy muy feliz. Aquellos 4 años estuvimos trabajando con datos que tenían que ver con espectrometría, o sea, tú tienes, por ejemplo, un líquido que está en una cuba enorme. Voy a poner un ejemplo que es real. La cerveza durante su fabricación, por ejemplo, ¿vale? Pasa en un proceso en el que es ciertos tipos de líquidos con diferentes densidades. Puedes introducir dentro un láser y viendo cómo afecta ese láser a atravesar ese líquido, pues entonces puedes obtener unos datos y usando esos datos puedes predecir, por ejemplo, diferentes compuestos químicos presentes. ¿A qué afectaban esos compuestos químicos en el caso de la cerveza? Al sabor final de una cerveza que era Radler en este caso, ¿vale? Si el sabor, la acidez al final no es adecuado, no se puede consumir, ¿vale? La forma en la que trabajaba esa empresa era un señor que tenía 60 años, cogía ese líquido, que debía ser asqueroso porque no era cerveza todavía, y lo probaba. Y según lo que le parecía, ajustaba una cosa u otra para que la calidad luego al final fuera la buena. Ese señor era una verdadera máquina, era buenísimo en su trabajo, pero claro, solo sabía hacer él. Esa persona se iba a jubilar, iba a llegar un momento en el que no iba a haber una forma de transferir ese conocimiento, porque lo había aprendido, imagino que a las malas, destrozando sus papilas gustativas, probando esa basura, porque al final yo he llegado a probar un poco y el sabor es horrible, claro, al final sí, pero durante el proceso no. Entonces, utilizando esos datos, lo que conseguimos hacer fue, ese señor tenía cierta información ya anotada, más luego experimentos químicos y utilizamos modelos predictivos para poder predecir esa composición química y poder utilizar esa composición química predicha para hacer ajustes que llevaran a una calidad final adecuada. Hay muchos más ejemplos, la cerveza es mucho más visual, ¿no? Sobre todo cuando ibas a alguna reunión y te daban algunas muestras para llevarte, que solía ocurrir. Pero bueno, también se podía aplicar a muchos otros ámbitos. En aquellos proyectos había farmacéuticas, había empresas de hidrocarburos, había un montón. Y al final el mismo tipo de proceso, introduciendo un láser y viendo cómo afecta a atravesar ese láser a ese líquido, vale para muchas cosas distintas, ¿vale? Bueno, cuando empecé no tenía ni idea de química analítica y ni idea de alemán. No sabía decir más que sí y no, ¿vale? Me fui para allá, una mano delante, otra detrás, dejé todo lo que tenía, me largué. Y bien, acabé aprendiendo algo de alemán, acabé conociendo a mucha gente y acabé aprendiendo cosas sobre química, que nunca me había gustado, de hecho, la química. Siempre me había gustado la física, no me había gustado nada la química y acabó gustándome. No tanto como la física, pero acabó gustándome. Vale, de ahí me acerqué más aquí, me vine a Bilbao y estuve trabajando en el Basque Center for Applied Mathematics, centro de matemática aplicada, que depende del gobierno vasco. Y ahí estuve trabajando en diferentes proyectos que tenían más que ver con industria, aunque en ese centro es muy amplio y trata muchos temas. Pero ya estaba en una parte de inteligencia artificial, machine learning, trabajando en proyectos del gobierno vasco principalmente. Vale. En muchos casos relacionados en algún caso con robótica, en otro caso simplemente con optimización de procesos industriales, etcétera, etcétera, ¿vale? Control de calidad, un montón de cosas distintas. Siempre las mates por detrás, siempre la IA por ahí y un poco mezclado de todo, ¿no? Porque al final lo bueno que tienes es que tienes que utilizar no solo las herramientas de IA y de matemáticas, sino también el conocimiento de cada uno de los ámbitos. Entonces eso, el hecho de ir tocando diferentes palos te ayuda un montón a aprender un montón de cosas que para mí es una cosa que sin la que no podría vivir directamente. Y por último, en 2018 llegué a la Universidad de Mondragón, donde estoy ahora, ¿vale? Estoy concretamente en el campus de Bilbao. Y bueno, pues continué trabajando en optimización, empecé a trabajar también con redes neuronales de grafos, que es lo que utiliza, por ejemplo, Google Maps para decidir las rutas. Se utiliza también en logística, lo utiliza Amazon, lo utilizan todas las megaempresas. Combino lo que es la investigación con lo que es la docencia, con lo que es la gestión, un poco de todo. Pues una persona antes comentó que había estudiado ingeniería física, pues ese es un grado que hemos abierto nosotros hace poquito. Pedro, que va a hablar después, da clase en ese grado. También tenemos un máster en IA y luego tocamos un poco así todos esos palos. Podemos hablar después, si queréis, de lo que os apetezca, ahí en el póster 21. Un poco todo lo que más o menos trabajo a día de hoy está ahí reflejado. Podéis ver la cantidad de faltas de ortografía que hay. Os juro que intenté corregirlas varias veces, pero corrige una y me pone otra, ¿vale?
Pero bueno, explicabilidad de los modelos, ética de la inteligencia artificial, algo muy, muy, muy importante. Hay una regulación de la Unión Europea de este año y eso sigue en continuo movimiento y es algo bastante complejo. Bueno, un montón de cosas, ¿vale? Redes neuronales de grafos, todo lo que es predicción y su utilización para tanto industria como salud, banca. Hemos estado trabajando en proyectos con aseguradoras, un poco de todo, ¿vale? A mí me interesa en lo personal porque no me gusta encasillarme en una sola cosa, me gusta aprender un montón y al final cuando tú haces un proyecto para banca implícitamente tienes que aprender cosas sobre economía, cuando haces un proyecto para con Osakidecha tienes que aprender cosas sobre salud, hemos hecho algunos sobre demencia, sobre Alzheimer, entonces bueno, al final quieras que no, eso te aporta algo nuevo, te permite, aparte de conocer mucha gente, conocer muchas cosas. Y es algo que yo, en lo personal, no sé si vosotros lo compartís, algunos supongo que sí, es algo que para mí es necesario, aprender, aprender y aprender. Y ahora, pues, la cuestión es cuál será vuestro camino. Y yo os animo, como ya os han animado antes, a que hagáis lo que os guste, lo que os apetezca. Tiempo a ajustar va a haber. Y eso, en mi caso yo tuve la suerte de que a mí no me intentaron orientar mis padres, por ejemplo, haz esto otro, yo tenía claro que quería hacer matemáticas desde pequeño y ya está, y no me he arrepentido en ningún momento, pero sin más, que hagáis o intentéis hacer lo que os apetezca, disfrutéis, conozcáis mucha gente y podéis ver mundo, viajar y disfrutar, que al final vamos a estar trabajando, digamos, muchos años con lo que hay que disfrutar en la medida de lo posible. Pues es que ricasco.